Grabando. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, el equipo conformado por el maestro Darwin Ordar Zambrano, el compañero maestro Jorge Curiel González, el maestro Pedro Valderas y un servidor Carlos Urbina, nos es muy grato, es un placer para nosotros poder contar con la presencia de una persona reconocida a nivel internacional. Gracias a su carisma, gracias a su ímpetu, ¿sí? El doctor, el maestro, compañero, colega, criminólogo, Héctor Coronado, que nada más ni nada menos es el director general de Crime School Latinoamérica, que a través de su experiencia, a través de su conocimiento, ha puesto en alto el nombre de México a nivel internacional, con sus ponencias a nivel local, a nivel América Latina, pues a todos los hispanohablantes nos ha llevado de la mano con su gran experiencia y conocimiento en el área. Y es para nosotros un verdadero placer y un honor que él, de manera presta, nos ha ayudado a hacer esta entrevista. Esta entrevista para la doctora Cecilia de Jesús Pereda Vera, que nos pide, lo cual, hacer una entrevista de calidad con nuestro tema patrones de crianza. Así es de que, maestro Héctor Coronado, mil gracias por haber aceptado esta entrevista y nuevamente a nombre de todos y el mío propio le damos las gracias. Maestro Coronado, hago el uso de la voz a usted. Muchas gracias, Carlos. La verdad, pues es un placer poder compartir con ustedes parte de lo que venimos haciendo en el Centro de Estudios Criminológico y Formación Forense, CESTIF, en redes sociales Crime School Latinoamérica. Y la verdad, pues los patrones de crianza son pues muy importantes para el desarrollo social y para mí es muy grato poder em, compartir con ustedes pues este maravilloso tema. Quedo a disposición y a la hora. Gracias, maestro Coronado. Compañeros, buenas tardes a todos. Voy a iniciar con las preguntas. La primera pregunta, doctor Coronado, es ¿cómo definiría el concepto de patrones de crianza y por qué es tan crucial en el desarrollo de la primera infancia? Ok, eh, recordemos que los patrones de crianza son uno de los controles sociales informales, o sea, hágase ver parte de lo que conlleva el orden social eh, a nivel mundial, ¿no? Entonces, los patrones de crianza en la etapa principal o en la etapa eh, primaria es muy importante debido a que ahí es donde empezamos a inculcar valores, empezamos a generar el ejemplo como parte de la crianza. Recordemos que los niños de temprana edad aprenden con el ejemplo, ¿no? Ellos aprenden observando. Ellos no van a entender una palabra, pero sí se fijan en lo que nosotros hacemos y canalizamos por medio de nuestro lenguaje no verbal. Entonces, los patrones de crianza a esa etapa o a esa edad son los inhibidores del futuro. ¿Por qué? Porque ellos van a comprender y a captar lo que es una conducta buena, una conducta sana o una conducta normal a esa etapa con el simple hecho de observar. Sí, gracias, maestro. Sigo con la segunda pregunta. ¿Cómo impacta directamente el estilo de crianza en el autoestima de seguridad y la regulación emocional de un niño a mediano y largo plazo? ¿Cómo impacta la crianza en el ámbito emocional? Mira, recordemos que la inteligencia emocional o las emociones son un factor determinante en el comportamiento de toda persona, ¿sí? Y el componente emocional tiene un 85% de lo que va a representar esa persona para la sociedad a futuro. Si nosotros no le enseñamos a un niño o a un adolescente
a concebir o a reconocer sus emociones, definitivamente esta persona va a ser una persona inestable y socialmente va a ser una persona problemática. ¿Por qué? Porque definitivamente al no saber lo que siente, al no entender sus emociones, va a pensar de que todo lo que haga va a ser consecuencia de lo que él quiere o necesita. Entonces, el poder hacer que los jóvenes, niños y adolescentes entiendan lo que significan las emociones es un factor muy determinante para la conducta de esta persona a futuro. Muy bien, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, y gracias por su tiempo, doctor. Desde un punto de la vista de la criminología, ¿cuál sería la importancia de los patrones de crianza? Ok, la importancia de un patrón de crianza, hablando en temas criminológicos, recordemos que la criminología es un tema preventivo, ¿sí? Cuando hablamos de criminología, hablamos de eh, conducta humana. Entonces, un buen patrón de crianza va a determinar la estabilidad social de una persona. Y esta estabilidad social tiene mucho que ver con el comportamiento en el trabajo, la responsabilidad, la disciplina, tiene mucho que ver con el compartir con personas de su mismo estándar, a ver si son niños con niños de su misma edad, si convive con niñas o adolescentes, va a aprender desde ahí a generar un buen trato para las personas, ¿no? En general. Entonces, un buen factor o un buen patrón de crianza va a representar, como yo le decía al inicio, un buen control social informal en esta persona. Entonces, de por sí, una persona con una buena crianza va a ser una persona que sabe respetar las normas, las leyes, que sabe respetar a las personas, que sabe comportarse en un lugar u otro, que sabe respetar a las personas por igual o a tratar a las personas por igual. Yo considero de que un buen patrón de crianza es un buen estabilizador de la sociedad. Así que, pues, en temas de importancia, pues, los factores o los patrones de crianza tienen una gran importancia a nivel social. La siguiente pregunta es, si los patrones de crianza son una forma de prevención a las conductas delictivas. Sí, recordemos que los patrones de crianza, como bien lo acabo de mencionar, se empiezan a gestar desde una temprana edad. ¿Qué quiere decir esto? De que los niños de 0 a 5 años aprenden con el ejemplo. Ellos no van a entender qué es bien y qué es mal. Ellos van a observar cómo papá trata a mamá, cómo un tío trata a su tía, cómo abuelo trata a su abuela, y eso él lo va a replicar. ¿Por qué? Porque para él empieza a identificar conductas, que es lo primero que un niño aprende. Entonces, ¿qué pasa si en su casa u hogar existe la violencia normalizada? Hágase ver que para ese hogar es normal que papá le grite a mamá, que mamá le tire cosas a papá, que papá llegue a medianoche drogado, ebrio o qué sé yo, faltando el respeto. Entonces el niño empieza a normalizar una conducta. ¿Por qué? Porque está creciendo en ese campo. ¿Y qué pasa con este niño cuando llega a la segunda etapa, que es de 7 a 12 años? Cuando llega a esa etapa que ya empieza a convivir con niños de su misma edad, hágase ver que ya entra a un preescolar, a una escuela, a convivir en términos generales con otros iguales, este niño empieza a replicar conductas y esas conductas empiezan
a formar parte de este niño si no tiene un correctivo a esa edad. Hágase ver un correctivo, no penitenciario, pero sí un correctivo por parte de un modelo de crianza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando una niña empieza a normalizar una conducta con la observación, es eso lo que va a determinar su conducta cuando ya sea un adulto, ¿sí? Si solo ve a mamá llorando, aunque no vea los golpes, si este niño ve a mamá llorando, va a normalizar todo con llanto. Entonces, este niño, cuando sea un adulto, cuando lo regañen o cuando le llamen la atención en un trabajo, el niño va a empezar a llorar. ¿Por qué? Porque para él es normal esa conducta cuando algo le pasa. Y por lo regular, pues, como bien lo mencionaba en la pregunta, una de las preguntas anteriores, el momento de las emociones no se saben expresar, no se saben canalizar, no se saben identificar y ahí es donde empiezan a normalizar todo como con las cuatro más comunes, que es el enojo, la felicidad, la tristeza y lo que es el llanto, ¿no? Entonces ahí es donde todo se normaliza, o sea, 50 emociones se concentran en una sola. Y es ahí en donde empezamos nosotros a ver un patrón de crianza mal establecido y una conducta en esta persona que va por un camino que no es representativo de una buena conducta social. Perfecto. Maestro Coronado, le agradezco muchísimo No, de antemano, pues, toda la, toda la molestia de ahora sí que tenerlo aquí. Le agradezco de corazón, creo que a nombre de su servidor y de todo el grupo, este, pues todo el apoyo y toda su opinión experta. En mi caso, básicamente son dos preguntas, ¿ok? y de acuerdo sobre todo con su amplia experiencia. ¿Podría señalarse una relación directa o indirecta de la ausencia o deficiencia en los patrones de crianza con el aumento de la delincuencia juvenil? Sí, la ausencia de los padres. Ese sería un factor determinante. Recordemos que hoy en día es más fácil entregarle un celular o un dispositivo móvil a un niño en lugar de atender sus necesidades como persona, en lugar de escucharle, en lugar de preguntarle, en lugar de, de gestionar una atención dedicada al niño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo que hoy en día papá y mamá, por temas económicos, laborales, temas de superación, tendemos a trabajar, ¿sí? Dejando a los niños en la crianza de terceras personas, hágase ver abuelos, abuelas, hágase ver tíos, hágase ver una nana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos dejando a los niños en cuidado de terceras personas y el niño crece con el factor primordial de la tercera persona. O sea, empieza a identificar conducta de la tercera persona y cuando nosotros, por ejemplo, nos acercamos, no reconoce nuestra conducta porque nosotros no estamos presentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos o en estos puntos muy referentes? Es entendible que papá y mamá tengan que trabajar, pero no es justificable que cuando tenemos tiempo no lo demos de calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño no reconoce em, esa crianza por medio de los padres, reconoce sí que papá y mamá trabajan, pero no reconoce ese tiempo de calidad. Por lo tanto, el niño no reconoce la crianza o no relaciona su crianza con ellos. Y es ahí en donde empieza a haber un desapego con papá y mamá, ¿sí? Ahí empezamos a gestionar una brecha muy grande entre niño, papá y mamá. ¿Por qué? Porque cuando los papás están, no brindan tiempo de calidad. O sea, todo es, mira, mi hijo, te voy a dar
una tablet, te compré la tablet, te compré el celular, en lugar de decirle vamos por un helado, vamos al parque, vamos, platiquemos, cómo te fue en tu semana, me explico. Y este punto muy referente hace que cuando papá y mamá quieren corregir, el niño no los identifica como la parte autoritaria o la parte modelo o la parte que modela su entorno en base a la sociedad. Entonces, el niño no va a hacer caso en pocas palabras o en resumen, como bien lo decimos. Entonces, la ausencia de los padres es un factor principal. Otro punto muy referente es que estamos dejando la crianza en manos de personas que ni conocemos. Recordemos que hoy en día los videojuegos, las tablets y todos los accesos a las páginas web, al internet y todo eso, es un acceso demasiado fácil. Recordemos que nosotros cuando crecimos no teníamos nada de accesos a eso. Entonces, ¿qué pasaba? Papá llamaba por nuestro nombre y íbamos corriendo. ¿Por qué? Porque papá era autoridad. Hoy en día los niños no salen a la calle a jugar con sus amigos, pero están metidos en un mundo que los lleva a otros países. ¿Por qué? Porque si ustedes conocen, por ejemplo, este famoso videojuego de Roblox, tienen comunicación con terceras, cuartas, quintas personas de otros países del mundo, inclusive personas muy adultas. Entonces, estamos dejando hoy en día al descuidado lo que de verdad vale para nosotros. Y ese alejamiento, por muy en el otro cuarto que esté el niño no está en el otro cuarto, el niño anda por Venezuela, por Argentina, hablando con amiguitos de otros países, y eso también es crianza. Recordemos que eso también forma, eso también educa, eso también genera un impacto en la crianza del niño o niña. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos más. Recordemos que un niño no es nuestro amigo y ese es un factor que también determina como tercer punto, ¿no? Nosotros pensamos que nosotros tenemos que ser amigos de nuestros niños y no es así. Nosotros somos sus padres, somos sus guías, ¿sí? Nosotros somos su ejemplo, pero si no estamos presentes, definitivamente no vamos a poder establecer un correctivo al momento indicado. Y otro factor también, nosotros como padres desconocemos cómo funciona a veces la tecnología y ese es un error muy grande. ¿Por qué? Porque yo he escuchado en algunas conferencias padres que me dicen, Héctor, fíjese que mi hijo tiene su teléfono, yo ni lo sé usar, pero ahí oigo que habla con sus amigos. Ese es un error muy grave para nosotros los padres. Nosotros tenemos que ir a la vanguardia con la tecnología a la par de ellos. Y una señora me decía, no, Héctor, pero es que eso ya no es para mí. La tecnología no es, pero es que no es que querramos, es que ya está la tecnología. Y si nosotros no nos preocupamos por aprender, va a haber mucha gente detrás de dispositivos móviles que están haciendo nuestro rol de padres. Y de ahí es donde nosotros después ya no podemos tomar nuevamente las riendas o se nos hace muy difícil. Entonces, estos tres puntos son muy determinantes. Estoy hablando de la actualidad, ¿sí? Actualmente esos son factores muy determinantes. Gracias. La otra pregunta sería, como tal, ¿existen estadísticas sobre jóvenes que recibieron una adecuada o ineficiente patrón de crianza con su desarrollo personal y social? Sí, bueno, recordemos que las estadísticas en tema de factor de crianza puede ser que no esté, o puede ser que sea una estadística no muy, o sea, que no se le presta mucha atención al tema puntual de patrón de crianza, pero en tema de delincuencia juvenil sí podemos notar el índice de creciente de lo que representa en los niños actualmente. Recordemos, como vuelvo y repito, los videojuegos, un famoso Free Fire que le llaman, ¿sí? Famosos juegos de Call of Duty, guerras, etcétera. Estos juegos
generan un impacto también emocional en los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos propensos a que esos juegos, no sé si ustedes los han jugado en algún momento, pero nos adentran al mundo. Tal vez no lo sentimos como muy real, pero para un niño que está conociendo es demasiado fantástico, ¿sí? Y cuando vemos en las calles que los niños hablan de pistolas, de armas de fuego, de escopetas, de balas, de guerra, es más fácil para ellos que un delincuente llame su atención y empiece a reclutar de forma precisa, ofreciendo a cambio, pues, eh, un beneficio económico que también lo vemos en los videojuegos. Recordemos que hoy un videojuego avanzamos y tenemos moneditas y tenemos o compramos con tarjeta de crédito. Entonces, los niños relacionan también con paga y ese factor es muy determinante. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar por moneditas o con moneditas que me gano en el videojuego por una misión, obviamente yo voy a obtener una remuneración también en esa misión y automáticamente cuando venimos al mundo real funciona de la misma manera. Si se dan cuenta o lo relacionan, es muy igual al reclutamiento o a la forma en la que la delincuencia organizada opera. Ahora bien, la delincuencia juvenil en temas estadísticos sí está muy marcada a nivel Latinoamérica, sí está en una creciente constante. Ahora vamos a un tema legal que, que es de impacto en tema a lo estadístico que ustedes mencionan. Hay un término que desvincula al menor de edad con el tema de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Latinoamérica? Yo no sé si en México, pero acá en Guatemala, un menor de edad no puede ir a prisión o no puede pagar prisión como que fuera un adulto. Ellos tienen otros términos, otras condiciones, ellos tienen otro tipo. Entonces, para un pandillero es más fácil reclutar a un menor de edad porque después de 2 años el menor de edad ya va a estar de nuevo en calle o va a tener una condena que definitivamente solo es una escuela de menores, tipo un reclusorio, pero con menos violencia o con menos impacto traumático para el menor, entre comillas. Recordemos que al no poder ser juzgados como adultos, ellos tienen como más libertad de acción y cada vez a las pandillas o a las a los grupos organizados se les hace más fácil reclutar menores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos videojuegos violentos abren la necesidad del menor, empiezan a descubrir cosas, entonces para ellos es más fácil involucrarse en temas delictivos o en temas de violencia al momento de encontrar una ventana de oportunidad. Entonces la aprovechan a la primera. A eso sumémosle que los padres están ausentes. Entonces, para ellos encontrar un refugio, una atención o una escucha activa por medio de terceros va a ser mucho más práctico que ellos tengan. Ahora, estadística como tal de factor de crianza puede que esté, pero va a ser muy contado en los países, pero en temas de violencia sí van a encontrar una estadística más general y la pueden encontrar como crecimiento de violencia, de delincuencia juvenil o infantil. Y esa estadística pues está marcada en cada país de Latinoamérica. Mil gracias, doctor, mil gracias. Le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Carlos Urbina. Mil gracias, de verdad, por todas sus opiniones. Doctor Urbina, muchas gracias, Darwin. Maestro, desde su experiencia, usted como conferencista a nivel internacional, como capacitador, como instructor de seminarios, como preparador de agencias de seguridad, ¿de qué manera cree usted que los patrones de crianza funcionan como factores de riesgo o de protección en trayectorias que pueden
terminar en conductas delictivas o antisociales? Ok. Recordemos que una buena crianza o un manual de cómo criar a nuestros hijos no existe. Eso partiendo desde el primer paso, ¿sí? Cada persona que tenga un hijo sabrá que lo hacemos empíricamente con nuestro primer hijo, ¿no? Entonces, no existe un factor puntual o primordial que nos diga cómo ser buenos o malos padres. No existe. Ahora bien, cuando determinamos crianza, determinamos lo que es el control social informal, ¿sí? Hágase ver lo que es la ética, lo que es los principios, los valores, la cultura, el respeto, todo eso es lo que vamos dejando marcados en una primera etapa de crianza. A esto les tenemos que sumar el ejemplo, porque los niños son muy observadores. Entonces, yo considero que en lugar de preocuparme por lo que está haciendo mi hijo, me tengo que preocupar por lo que estoy haciendo yo como adulto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a mi hijo que no sea violento si lo primero que ve cuando él despierta es que yo le estoy gritando a su mamá o le estoy gritando o la estoy golpeando. Entonces, el niño lo va a tomar como una conducta normal. Entonces, al momento de que nosotros entendamos esto como adultos, que nosotros somos el ejemplo, caemos al punto de que nuestro comportamiento empieza a formularse, empieza a mejorar. Y si nuestro comportamiento como adulto mejora, por ende, la crianza va a ser más efectiva. Ahora bien, ¿qué puede determinar también una crianza positiva o una crianza negativa? La ausencia, como lo hablábamos hace un momento. Si soy un papá distante, si cada vez que yo llego a casa el niño tiene mucho de qué hablarme y yo lo primero que hago es decirle no puedo, vete para allá, hablamos después, vengo cansado y rechazarlo, él va a encontrar otra fuente de escucha a la cual se va a pegar. Y precisamente los consejos que le den no van a ser los mismos que yo le hubiera podido dar. Entonces, hagamos el tiempo. No son los niños, somos nosotros los que estamos fallando en la crianza. No es el niño rebelde, soy yo con el ejemplo lo que él está imitando. Entonces, en este caso, yo puedo determinar que, que el futuro de cada país no son los jóvenes o los niños, somos nosotros los que actualmente estamos criando. Nosotros somos el futuro de cada país. Si ustedes tienen hijos menores de edad, usted es responsable de lo que el niño sea cuando sea adulto. Inclusive en edad adulta, quienes tenemos a nuestros padres sabrán de que todavía a la fecha, con 30 y algo de años, 40, 50 años, todavía nos corrigen y nos llaman la atención. Entonces, uno nunca deja de ser padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que gestionar la crianza como un modelo social y no como un factor. Los patrones de crianza tienen que ser un modelo social y no solo un factor estadístico. Entonces, ¿qué significa esto? Que si podemos promover que escuelas, que institutos, que universidades eduquen también a los adultos, porque, pues como vuelvo y repito, nosotros somos el futuro de cada país, porque estamos criando actualmente y de nosotros depende cómo llegue este niño o esta niña a una edad adulta. Entonces, lo que tenemos que promover es que exista más sensibilidad con el tema y no tanto al regaño o al golpe, sino más a la concientización de lo que nosotros representamos en la sociedad o en la crianza de los niños, ¿no? Entonces, como vuelvo y repito, nosotros somos un ejemplo y los niños no entienden a las palabras, los niños entienden con el ejemplo y es ahí en donde ellos empiezan a experimentar. Y es ahí donde nosotros determinamos su camino. Es ahí donde nosotros podemos hacer un cambio.
pero si nosotros lo dejamos en manos de un maestro o de una niñera, definitivamente estamos fallando en nuestro rol de padres. Entonces, más que nada, no es patrón de crianza, sino es el rol de los padres, que actualmente no se le está dando la importancia que debería tener. Yo sé que no existe una escuela de padres, pero sí existe una concientización como padres. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar a cualquier sociedad a evolucionar para bien en temas de crianza. No, pues qué bárbaro, maestro. Sin duda alguna tiene usted la boca llena de razón. Y fíjese usted que ahorita, derivado precisamente de su respuesta, me salta otra pregunta. En el análisis criminalístico y victimológico, maestro, ¿cómo podría reflejarse la crianza en la vulnerabilidad a ser víctima? Por ejemplo, en casos de violencia familiar, como ya usted lo externa, en el abuso, en la explotación o el reclutamiento de grupos delictivos, maestro. Ok, la vulnerabilidad en una crianza negativa se puede ver reflejado en niños muy sumisos, ¿sí? Niños muy tímidos, en niños muy aislados, en niños demasiado violentos, en niños demasiado rebeldes. Ahí podemos empezar a notar como las banderitas rojas en los kinder. Si ustedes van, y les invito a que lo hagan, vayan una, no sé cómo le llamen allá, kinder, preescolar, antes de primero primaria. No sé cómo le llamen, pero yo les invito a que ustedes vayan y observen cualquier clase en donde tengan más de 10 niños, ustedes observen y se van a dar cuenta que hay niños demasiado tímidos y hay niños demasiado violentos y hay niños demasiado extrovertidos. Entonces, ¿qué nos indica esto? Si la timidez es algo normal, pero no cuando es una timidez, eh, a ver, por cualquier detalle, o sea, la timidez es algo natural del ser humano, pero, por ejemplo, si a un niño le decimos, oye, 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 y rapidito se encoge por miedo a que le vayamos a lastimar, o tal vez el niño nos pasa algo y nosotros por error hacemos, o alzamos un poco la voz y ellos se van para atrás. Esa timidez es provocada por el sesgo de violencia intrafamiliar. Entonces, nosotros vulneramos en temas victimológicos a nuestros propios hijos. ¿Cómo? Siguiendo lo que son los sesgos aprendidos. Hágase ver, por ejemplo, los niños no lloran, ese es un sesgo que determina una conducta también. Entonces, el joven niño a su edad adulta va a ser una persona vulnerada por no saber expresar lo que siente. Entonces, este niño va a canalizar su tristeza por medio de la violencia. ¿Por qué? Porque así lo aprendió. Por ejemplo, las niñas no son para manejar un vehículo. Entonces, esta niña se va a ver interrumpida al momento de querer aprender algo que tal vez se lo marcaron de pequeña al momento de querer jugar con un carrito, de querer jugar con un niño, pelota o qué sé yo, cualquier detalle. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros transmitimos a nuestros niños, porque eso nos vuelve víctimas de nuestra propia crianza, ¿no? Hace unos días hablábamos justamente de un tema victimológico eh, que hablaba precisamente de estos temas, de cómo hemos evolucionado por el famoso tema de los famosos Terians que hoy en día ha circulado por todas las redes sociales. Y ese tema de Terians no es nada más que falta de afecto. Es falta de afecto, definitivamente. Recordemos que existen, pues, culturas, existe todo esto, pero definitivamente eso pasa cuando ponemos en manos de la tecnología la crianza de nuestros hijos.
cuando no hay un padre que nos guíe, que nos diga, mira, hijo, eso no es correcto, o sea, tú eres niño, tú eres niña, eh, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer otro. Cuando no hay alguien que nos guíe, para nosotros todo va a ser aceptado. Y si encontramos un video de un Terriers, definitivamente el niño eso va. Y si le llama la atención, olviden. Pero justamente para eso estamos. Entonces, nosotros mismos volvemos víctimas a nuestros hijos con exceso o con ausencia. Así que definitivamente la victimología en la crianza pues se nota a nivel social. Así que sí, sí puede ser un factor determinante también. Muchísimas gracias, maestro. Una última pregunta para no ser tedioso con usted, abusivo, ¿verdad? Para nada, Eh, ya me emocioné, así que lancen y todo lo fíjese, que tengan. aquí se nos tiene emocionados también y fíjese que nosotros ahorita, aquí el equipo compuesto por Darwin, Jorge, Pedro y un servidor, pues fíjese que estamos preocupados precisamente por toda esa globalización que tenemos, tanto problema que viene precisamente, usted ya lo mencionó, desde la niñez. Y quisiera hacerle esta última pregunta, maestro. Desde su expertise, en la perspectiva pericial, ¿qué tan útil cree usted que es reconstruir el historial de crianza para explicar, sin justificar, la conducta de un imputado o la situación de una víctima? ¿Qué límites técnicos y éticos podrán respetarse? Mira, acá tenemos un factor muy puntual y muy favorable, que es muy positivo para este tema. Y es que los temas de crianza pueden ser modelados o co-construidos. Y eso es algo que puede ser determinante. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la reinserción, ¿sí? Podemos trabajar una co-construcción en temas de autoestima, en temas de amor propio, en temas de victimología, en temas de violencia. Entonces, sí puede existir una co-construcción a nivel crianza. Aunque ya tengamos una edad adulta, podemos co-construir lo que sentimos. Entonces, ese es un factor muy positivo. ¿En dónde radica el la arista de este punto? Es de que para poder ser factible, la persona tiene que querer cambiar, tiene que desear el ser una persona diferente. Lo mismo pasa con la reinserción. ¿Por qué? Porque son temas que se pueden modelar de nuevo, son modelables. Ahora bien, en el tema de vulnerabilidades, mm, recordémonos que la crianza se ve apegada por el control social informal y el control social formal. Hágase ver las normas legales, leyes, eh, códigos de conducta, qué sé yo, no sé cómo lo lleven, código penal, código procesal. O sea, todo lo que no nos impide la ley puede ser modelado. Ahora bien, cuando ya rebasamos el control social informal, que ahí es donde está la crianza, tenemos que caer a un control social formal, que es todo lo que la ley nos aplica al momento de cometer una agresión, un delito, una falta punible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si una persona con mala crianza, hágase ver un delincuente, tiene que ser eh, co-construido, pero ya con temas arraigados a la reinserción social. Entonces, ¿qué tanto podemos faltar? Yo soy más de la percepción que podemos prevenir y no lamentar luego. Entonces, a mí me gusta mucho concientizar. Y el tema de concientización en temas de crianza, para mí es un modelo que se debe llevar en toda sociedad y a la vez puede inhibir conductas sin faltar a los derechos universales
cuando ya cometen un delito. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no inhibimos desde la concientización y la educación, escuela de padres, no sé cómo le podamos llamar, va a llegar el momento en que va a ser una reinserción social basado en los términos carcelarios o penitenciarios que van a invadir o vulnerar los derechos. Ahora, cada país tendrá su forma de vulnerar y otros, pues, que tal vez no. Puede ser que en un país, hágase ver Estados Unidos. Estados Unidos puede aplicar la pena de muerte, que para ellos es legal, ahí no está vulnerado. Pero para países como México, Guatemala, Centroamérica, no sé qué otros países tendrán eh, aislada la pena de muerte por temas de derechos humanos, definitivamente acá no se va a vulnerar, pero si ellos van, por ejemplo, se van de Guatemala, migrantes a Estados Unidos y cometen el mismo error allá sí le van a vulnerar ese derecho. Entonces, recordemos que la crianza es para toda la vida. Y si yo no quiero que me vulneren en casa o en la calle, tengo que acoplarme a las normas sociales. Y si yo no me acoplo a una norma social o voy en contra de una norma social, automáticamente me voy a ver vulnerado en todos los sentidos. Entonces, la vulneración depende de mi acción. Recordemos que no va a haber un revés si nosotros no actuamos primero. Entonces, definitivamente, el qué tanto me pueda vulnerar va a depender de qué tanto haya vulnerado yo al inicio. Entonces, si yo no quiero que esto pase, como dicen acá los dichos de los abuelos, si uno no quiere encontrar su papá en la calle, tiene que hacer caso en casa, ¿no? Entonces, eso mismo se aplica, o sea, recordemos que cada país tendrá sus leyes, sus normas y sus condiciones, y si una persona no quiere verse vulnerado, definitivamente tendrá que acoplarse, y qué mejor que hacerlo desde casa, ¿verdad? Así que, pues, ahí yo creo que con eso creo que estamos claros con esa pregunta, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Me gustaría, si usted lo permite, Sí, darnos su contacto, de tal manera que también la Universidad de Alto Rendimiento y Especialización aquí en México, específicamente hablando Quintana Roo, pudiéramos seguir su página también y pues que varios colegas, varias personas que integran esta universidad, pues ¿por qué no también vieran la importancia de todo lo que usted de manera desinteresada y sin fines de lucro, pues usted realiza a nivel América Latina? Entonces, no sé si sea posible, maestro, que nos haga usted favor de facilitar su contacto para que sigamos su página. claro, claro que sí. En redes sociales, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, aparecemos como Crime School Latinoamérica, CRIMES, SKULL, Crime School, que es el nombre comercial que tienen las páginas. Luego está mi página personal, que aparezco como Héctor Coronado, y mi número de contacto es más 502, que es el número de área de Guatemala, 4291-9665. Estos serían mis números de contacto. Y ahí pues pueden consultar, pueden escribirnos, igual pueden escribirme por WhatsApp si tienen alguna duda, si tuvieran pues algo más en los que yo pudiera acompañarles, apoyarles o pudiera aportar en cualquier sea el caso, pues quedo a la orden ahí en esos contactos. Muchísimas gracias, maestro. Doctora Cecilia de Jesús Pereda Vera, pues considero que con esta entrevista a esta persona que consideramos, al menos un servidor, una persona respetable en el ámbito criminológico, criminalístico, ¿sí? De Guatemala, pues queremos dar por cerrada esta entrevista y cedo la voz a algunos compañeros que así lo quieran expresar, para agradecer de antemano, maestro Coronado, mil gracias. Un abrazo fraterno de México a Guatemala. Gracias. Muchas gracias, a la orden.
Doctor, yo quisiera darle las gracias por su sapiencia, por su sabiduría y también por utilizar un lenguaje claro para todos nosotros y darnos cuenta que en verdad los patrones de crianza son algo muy importante en la vida para efectos de un control social, que no solamente es decir el hijo está mal y echarle la culpa a él, porque como usted dice, nosotros somos el ejemplo. Dicen por ahí que los hijos son el reflejo de lo que ven en la casa, y precisamente es eso, tendremos que primero corregir nuestras conductas para dar un mejor reflejo a los niños, para crear un mejor ser humano. Agradezco a nombre propio, a nombre de cada uno de mis compañeros, del doctor Carlos, del doctor Darwin, del doctor Jorge, el tiempo que se dio para dar esta entrevista, la cátedra que nos dio, la enseñanza y el aprendizaje que en cada uno de nosotros queda y en cada una de las personas que puedan ver esta entrevista, y esperemos que les sea de utilidad. Muchas gracias, doctor Héctor Coronado. Te lo agradezco todo. Muchas gracias por tomarme en cuenta. A la orden siempre. Ya pararía esa grabación. ¿Perdón? Ya concluí la grabación, doctor. Ok. Voy a